¿No? No, yo Bueno, no. bueno. Entró alguien más. Buenísimo. Bueno. Hola Carolina, ¿cómo estás? Estamos justo por empezar. Bueno, te perdiste toda mi presentación. Eh, mi nombre es Ezequiel Pujol, yo soy profesor. Ya no digo qué tan profesor soy muy profesor. Algo que no es por criticar a los otros profes, pero hay mucha gente que da clases particulares y es, qué sé yo, por ejemplo, estudiante de, no sé, ingeniería, estudiante de licenciatura en tal cosa. Está bueno, está buenísimo, siempre está bueno poder ver cómo lo explican los demás. Yo, en mi caso, yo me formé para ser docente. Es decir, yo me formé para lo que hago, no es que estoy estudiando ingeniería y nada, se me da bien, entonces doy clases particulares para juntar un mango. No, yo estudié y me formé para dar clases. Y como estudié y me formé para dar clases, puedo decir que la clave para uno poder aprender, tanto de manera virtual como de manera presencial, es pegar buena onda con el profesor. La realidad es eso. El aprendizaje es, es un hecho social, y para que un hecho social se dé de buena manera, tiene que haber una buena relación social. Y si el profesor que te da la clase te cae como el culo, nada, no te va a costar aprender más. Y eso lo pueden pensar en cualquier instancia de su colegio en secundario y se darán cuenta de que capaz que con el que menos aprendieron siempre fue con el que peor les cayó. Nada, para tenerlo en cuenta. Entonces, yo les comento, nada, yo estudié didáctica de la matemática y un montón de cosas y estoy preparado para esto, que eso no significa que me vayan a entender más a mí que a otro pibe que por ahí recién está en primer año de carrera y que da clases particulares. Es cuestión de probar, ¿sí? Bienvenida, Jazmín. Bueno, lo que también les comentaba, ya que se unieron dos personas más, la clase la estoy grabando. Lo que se graba es la presentación que ustedes están viendo, en este momento están viendo la pizarra virtual, y se graba mi voz y las voces de los que vayan a hablar. ¿Sí? No se graba en ningún momento ni su imagen ni su nombre, para que se queden tranquilos de que no van a ser expuestos de ninguna manera. La clase de hoy, la clase que tenía pensado hoy, es, según lo que dice el organizador de Hugo 21, sobre composición de funciones y función inversa. Composición de funciones y función inversa. Composición de funciones y función inversa. Vamos a empezar con composición de funciones. ¿Sí? Primero que nada, no sé cómo están ustedes con la lectura de lo teórico, cómo están con la parte de la práctica y demás. Yo voy a hacer como que si ustedes no vieron nada. Y les voy a recordar un poquito cómo es la forma de una función o cuál es la idea de una función. En una función, nosotros tenemos, por ejemplo, la función f va a estar definida desde un conjunto A que se llama dominio a un conjunto B que se llama imagen. Este tipo de cosas son las cosas que uno jamás le presta atención cuando uno está haciendo un ejercicio. ¿Por qué? Porque en principio nunca le ve importancia. Lamentablemente, cuando estemos trabajando con composición de funciones y con función inversa, esto importa y importa bastante. ¿Por qué? Porque recordemos que era el conjunto de dominio y el conjunto de imagen. Se llama también conjunto de salida y conjunto de llegada. Fíjense que tiene el sentido de la flechita. El dominio de una función, básicamente, representa el conjunto de valores que puede tomar mi variable. Tomar mi variable. Y el conjunto de llegada o imagen va a ser el conjunto de valores en respuesta de justamente estos que están acá. En respuesta del dominio. Dicho de una forma bastante, es decir, lo vemos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. En un ejemplo, por ejemplo, yo tengo f de x
igual a 2x más 1, por ejemplo, ¿no? Esto es una función lineal. ¿Qué valores puede tomar x? Y en principio x puede tomar cualquier valor. Eso es algo que es muy común en las polinómicas. En las funciones polinómicas, las funciones que son términos con x sumándose entre sí, la x en principio puede valer cualquier cosa. X puede ser 0, 1, menos 8. No tengo ninguna restricción con x. X puede valer cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si a x yo le doy variable, por ejemplo, digo que x vale 2, si x es igual a 2, si x es igual a 2, por ejemplo, la función, cuando x es igual a 2, va a valer 2 por 2 más 1. 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Este valor 5, es justamente la respuesta a el valor 2 del dominio, al valor 2 del dominio. Entonces, esta sería como que la imagen a este numerito. No corresponde a esta clase, pero yo siempre hago un paralelismo con funciones, con, por ejemplo, las funciones que tiene un control remoto. ¿Cuáles son las funciones que tiene un control remoto? A ver, si yo agarro un control remoto o un televisor, ¿sí? Un televisor en general, una de las funciones que tiene el televisor es que en el control remoto yo tengo, por ejemplo, el botón subir volumen. Tengo un botón, sería un elemento de ese, de mi... el conjunto de cosas que puedo hacer con mi televisor. Con mi televisor puedo hacer un montón de cosas. Una de las cosas que puedo hacer es apretar el botón de volumen, de subir el volumen. ¿Qué pasa cuando aprieto el botón de subir el volumen? Cuando aprieto el botón de subir el volumen, adentro del control remoto y en sintonía con la tele, suceden una serie de circuitos y de ¿cómo es? Corriente eléctrica que hace que yo vea como respuesta qué cosa. Yo vea como respuesta que, por ejemplo, sube el volumen. Entonces, ¿qué pasa? La función f lo que hace es conectarme el hecho de apretar el botón subir el volumen con la imagen, es decir, con lo que yo veo o percibo, que es que efectivamente se sube el volumen. ¿Sí? Entonces la función lo que hace es eso, es agarra cosas del elemento este de salida y lo lleva al elemento de entrada. Es decir, agarro cosas que yo puedo hacer, por ejemplo con mi televisor, subir el volumen, apagar la tele o lo que fuera que sea, y los transforma en algo que yo voy a poder percibir. Voy a poder percibir que se sube el volumen, que se cambia el canal, que se apaga el televisor. ¿Sí? Eso es lo que hace la función en sí. Agarra elementos de acá y los manda para este lado. En una función en matemática pasa lo mismo. Yo agarro elementos de x, agarro valores de x, y la función lo que hace es me los transforma en otros números. Entonces, yo agarré acá, por ejemplo, que la x es igual a 2, y la función lo que hace es me la transforma en 5, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la idea de función. Es una de las ideas de función. Hay más ideas de función. Tengo videos respecto de eso. Después, si necesitan, me los piden y yo se los paso. Pero ahora, como dijimos, estamos hablando de composición de funciones. Lo que hacemos cuando trabajamos con composición de funciones es lo siguiente. Yo lo que tengo un conjunto de salida A con un valor. Y tengo un conjunto de llegada B. ¿No? Entonces, yo voy a agarrar una función f y justamente con la función f voy a transformar ese valor de A a otro valor, ¿sí? A otro valor en el conjunto de B. Es decir, agarro un conjunto de A y lo transformo en un número que va a estar dentro del conjunto de B. Cuando yo compongo funciones, lo que estoy pensando es, además, una función más, por ejemplo g, que agarra a este conjunto de B y lo manda a otro conjunto C. Y lo transforma a otra cosa dentro de este conjunto C. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando yo compongo una función. Eso sería, yo agarro un número, ¿sí? Lo meto en f y me da otro número. A ese número lo agarro en g y me da otro número. Esa sería una manera de pasarlo, ¿no? Acá yo lo que haría es, primero transformo con f y después transformo con g. Una composición lo que hace es, me agarra el mismo número de A y me lo manda directamente al número C sin pasar por B. Y esta función que hace esto va a ser la función que se llama f, perdón, en este caso g compuesta por f. Se escribe de esta manera, ¿sí? Y en este sentido siempre es primero va este y después va este, ¿sí?
¿Hasta acá se entiende más o menos cuál es la idea de componer? La idea de componer una función es como que yo agarro un elemento, lo transformo primero y después a ese número lo vuelvo a transformar. Eso sería sin componer. Ahora, hay una forma matemática que es pasar directamente de un lado al otro. Y ustedes dirán, ¿y cómo cuerno hago esto? Con las cosas que me piden. Muy fácil, se los voy a mostrar con un ejemplo. Supongan que yo tengo f de x igual a x más 2 y tengo g de x igual a, por ejemplo, x al cuadrado más 3. Yo lo que quiero, por ejemplo, es componer f compuesta con g. La variable va a ser x y esta composición lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a escribir la primera función. Es decir, otra forma de escribir esto sería f compuesta por g, que está variable x. Esta sería otra forma de escribirlo. Y lo que voy a hacer es voy a agarrar la primera función o la función que está fuera de todo y la voy a escribir, pero en vez de escribir la x, voy a escribir la otra función. Es decir, yo acá tendría que poner x más 2. Pero en vez de escribir la x, voy a escribir la otra función completa. Es decir, voy a escribir g de x más 2. En este caso, en vez de escribir la x, pongo g de x. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar g de x por lo que vale g de x. Es decir, g de x vale x al cuadrado más 3, más 2. Finalmente, lo que yo voy a obtener es x al cuadrado más 5. Y esta función es la función f compuesta por g. Y permítanme decirles que así se componen funciones. Ni más ni menos. Es decir, fíjense qué fácil que es esto. Después, obviamente, lo que nosotros vamos a tener es infinidad de variables de funciones. Y bueno, en cada una uno te va a tener que prestar atención a cómo es cada función, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que tener muy en particular, que fíjense en este dibujito lo que ocurre. En este dibujito podemos ver que el dominio de la función esta compuesta, g compuesta por f, va a ser el mismo que el dominio de la función f. Y la imagen de la función g compuesta por f va a ser igual a la imagen de la función g. Esto está bueno para tenerlo en cuenta, porque este tipo de preguntas son preguntas que están siempre en los parciales. Es decir, por ejemplo, no sé, les dan dos funciones, o les dicen, tengo la función f con tal dominio y tal imagen, tengo la función g con tal dominio y tal imagen. Pregunta, ¿cuál es el dominio y la imagen de la función compuesta? ¿Sí? Y ahí es donde, bueno, acá hay que apelar a la parte teórica. Esto sería teoría. Esto es una teoría para tener en cuenta. Y que esta teoría viene agarrada de este dibujito, ¿no? Porque si me piden dominio de imagen de f compuesta de g, que es al revés, bueno, ahí ya no valdría lo mismo. Habría que volver a hacer un dibujito, ¿sí? Estuve viendo en grupos que están preguntando un montón por el tema de parciales. Es decir, falta poco para parcial. Lo sé, obviamente falta poco para parcial. Me doy cuenta que, estoy en la práctica 1 todavía, me quiero matar, no voy a llegar y todo ese tipo de cosas. Calma, yo les digo siempre calma. Se llega. Los parciales no son difíciles. Pero sí hay una cuestión muy particular en los parciales de UBA 21 que ahora los parciales de CBC también están tomando, que es lo siguiente. Ustedes se habrán dado cuenta que, como no tienen un profesor que les explican, mucha de la explicación viene en un PDF que ustedes tienen que leer por su cuenta. Entonces, en los parciales, en el parcial que van a tener ustedes, van a tener sí parciales de tipo práctico, es decir, que les ponen un ejercicio y ustedes van a tener que elegir la opción correcta. No lo dije, los parciales son de opción múltiple. Pero bueno, volviendo al tema, van a tener ejercicios donde resuelven, les dan un resultado y después comparan su resultado con el que les da y listo, perfecto. Pero después, como ustedes tienen parte de estudio teórico, porque ustedes tienen que leer la parte teórica, hay algunos ejercicios que son ejercicios teóricos. No es que te van a preguntar, definime dominio,
Pero sí te van a preguntar cosas como por ejemplo esta. Es decir, no te van a dar la función f, no te van a dar la función g, no te van a dar el conjunto de imagen o de salida, te van a decir el dominio de f es igual a a, el dominio de g es igual a c, y así sucesivamente, y te van a pedir el dominio. Si no te van a dar un número y vas a decir, qué cuerno hago. Bueno, ahí es donde van a tener que aplicar estos conocimientos de teoría. Y esto funciona un montón. Está bueno hacer el ejercicio de qué pasaría si esto fuera al revés. Si primero estaría acá G y después estaría F. Y bueno, ¿qué pasaría acá con esto? ¿Sí? Está bueno hacer ese ejercicio. Después los invito, si lo quieren hacer, háganlo. Y si tienen dudas me pueden preguntar por WhatsApp. Bueno, y esto es composición de funciones. Ni más ni menos. Hay que saber reemplazar, ¿sí? Hay que tener en cuenta un par de cuestiones, que es más de cálculo que de otra cosa, más de operaciones que de otra cosa. Y después, bueno, hay que tener en cuenta esto de dominio de imagen, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Es decir, vamos a hacer el mismo ejemplo con este mismo f y g, pero al revés. Yo hice f compuesta por g, y ahora voy a hacer g compuesta por f. En principio no nos da igual, ¿sí? Vamos a ver qué nos da. Yo quiero hacer ahora g compuesta por f en x. Esto es lo mismo a hacer g en f de x. Que esto es igual a, bueno, g era x al cuadrado, pero en vez de x voy a poner f de x. Entonces f de x al cuadrado más 3. Pero f de x, ¿qué era? Bueno, f de x era x más 2. Entonces esto es igual a x más 2 al cuadrado más 3. Y acá les pido, por el amor de Dios, somos todos gente grande, todos podemos oír perfectamente, no somos como mis alumnos de secundaria. La potencia no es distributiva respecto a la suma. Este es el error típico común de toda la vida, que uno agarra y ve esto y dice, bueno, entonces esto es lo mismo que hacer esto. Y esto no, está mal. Cada vez que alguien hace esto, un gatito muere. Es decir, esto no está bien, ¿sí? Esto no. Entonces, no, ¿sí? Acá hay algo que se llama cuadrado del binomio. Hay una propiedad que se llama cuadrado del binomio, que te dice que cuando vos tenés una suma y esa suma está elevada al cuadrado, el resultado de esto es hacer el primero al cuadrado más 2 veces, o 2 por este número a por este número b, más este b al cuadrado, ¿sí? Esta sería la fórmula que se utiliza. Si no me acuerdo de esta fórmula, porque no me acuerdo de esta fórmula, algo que se puede hacer es recordar que si yo estoy elevando algo al cuadrado, es lo mismo que hacer a más b por a más b. Y acá haría una doble distributiva. Esto, si hago la doble distributiva acá, me va a terminar dando lo mismo que acá. Pero bueno, son formas para uno poder resolver ejercicios. En este caso en particular, si yo sigo la fórmula, dice a más b al cuadrado es igual a al cuadrado, es decir, a era el primer número. Entonces sería este primer número al cuadrado, x al cuadrado. Más porque acá tengo más. Entonces más 2 por a, 2 por x, por b, que b era el otro número, 2. Más b al cuadrado, que b al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4. Y esto más 3. Entonces acá, si yo junto, voy a tener x al cuadrado, 2 por 2 es 4. Y después 4 más 3 es 7. Y fíjense que las funciones son distintas. Acá yo tenía como función x al cuadrado más 5, como f compuesta por g. Y acá yo tengo como función x al cuadrado más 4x más 7. Son ecuaciones, son funciones totalmente distintas, ¿sí? En particular, en este caso, tanto dominio como imagen son todos reales, pues las dos cosas son polinomios. Pero veamos, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x más 2 sobre x menos 1, por ejemplo, y yo tengo que g es igual a x por 2x menos 2, por ejemplo, si digo eso, y yo quiero hacer, se fue Catalina, no le gustó mi clase, qué garrón. Y bueno, y yo quiero hacer, por ejemplo, f compuesta por g. ¿Yo qué voy a tener? Bueno, f compuesta por g va a ser f. Acá donde tengo x, voy a escribir
2x menos 2. 2x menos 2 más 2. ¿Sí? Este más 2. Sobre. Y acá donde tengo x vuelvo a escribir g. 2x menos 2 menos 1. Entonces yo junto todo esto. X menos 2 más x menos 2 se me hace 0. Entonces esto me va a quedar 2x sobre 2x menos 3. Y acá fíjense que cambia el dominio de la imagen. ¿Por qué? ¿Cuál era el dominio y la imagen de este? Bueno, el dominio de este iban a ser todos los reales menos el 1. ¿Por qué todos los reales menos el 1? Porque si x vale 1, sería 1 menos 1, se me hace 0 y listo, no me va a funcionar. ¿Sí? Y acá la imagen va a ser todos los reales también menos el 1. ¿Por qué? Porque esto me hace una función racional. Y igual función racional es un tema que se ve después. Esto lo estoy mostrando a modo de ejemplo. Ustedes no tendrían que de una ver qué pasa con la imagen, pero sí pueden ver que la función nunca va a poder valer 1. ¿Por qué? Porque si la función acá vale 1, me queda una incongruencia. Digo, si la función vale 1, esto sería x más 2 sobre x menos 1. Este 1 que está viviendo lo paso multiplicando y me quedaría x menos 1 igual a x más 2. Y no hay ningún número que si yo le resto 1 me da lo mismo que sumarle 2. Entonces esto es imposible. Lo podemos ver también. Por ejemplo, esta x que está sumando el paso restando. Y este 1 que está restando pasa sumando también. Entonces esto me quedaría x menos x 0. 2 más 1, 3. Y esto sabemos que no vale. ¿Sí? Entonces bueno, la imagen sería todos los valores menos 1. El 1 es el único valor que esta función no va a poder tomar en función. Pero ¿qué pasa acá? Acá ya pasa otra cosa totalmente distinta. Porque de nuevo la imagen van a ser todos los reales menos el 1. Pero acá el dominio cambia. El dominio cambia. Son todos los reales menos. Bueno, habría que ver qué número hace que acá te dé 0. Y el número que te hace que acá dé 0 es el 3 medios. Si esto multiplico por 3 medios, el 2 con el 2 se simplifica y entonces 3 menos 3 te da 0. Pero ¿qué ocurre? Lo que sí pasa, y que pasa siempre, es que acá, volvamos a la imagen. Nosotros decíamos que el dominio de esta función va a ser el dominio de f. Perfecto. Y la imagen de esta función compuesta va a ser la imagen del final. Y acá lo que se está viendo es que efectivamente la imagen está perdón, la imagen no, el dominio coincide con la imagen, que es algo que siempre ocurre. Que el dominio no coincida con esta otra imagen tiene que ver con una propiedad de estas funciones que, bueno, hay de inyectividad y todo eso. Ahí veo que dice Carlos. Y en la g de x, ¿el dominio son todos los reales y la imagen también? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque esta es una función lineal. El dominio son todos los reales y la imagen son todos los reales. Buenísima la pregunta. No tengan ningún tipo de miedo en preguntarme lo que quieran. ¿Sí? Pero bueno, este, por ejemplo, es un ejercicio típico de parcial. Donde preguntan dominio, imagen y ese tipo de cosas de la función. Hay unos cuantos ejercicios. Voy a ir a la guía. Ya les comparto la guía de un segundito. Hay unos cuantos ejercicios acá. Bueno, está en función racional. Composición, ahí está. Estudio de funciones, composición de funciones. Fíjense que acá tenemos un par de ejercicios. Te da las dos fórmulas y te pide encontrar la fórmula f compuesta por g. Y después te pide calcular valores. ¿Sí? Después, bueno, acá tenemos de nuevo, hay más fórmulas. Acá son todos ejercicios para componer. Entonces, bueno, podemos hacer alguno. Por ejemplo, podemos hacer el 2.
para que vean cuál es el tipo de ejercicios que les da. Entonces dice, yo tengo que f es de los reales a los reales, y tengo esto, y tengo g que va de los reales a los reales, y te da esto, ¿sí? Te pide primero, hallar la fórmula del dominio de f compuesta por g, y después, perdón, g compuesta por f, y después f compuesta por g. G compuesta por f en función de x va a ser, bueno, tengo que escribir g. G era raíz de 3 por x, pero en vez de x voy a poner f. 3x menos 1. Y en principio, ahí ya está. Ya no necesito hacer algo más extraño o lo que fuera que sea. Ya con eso me alcanza. De acá yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo distribuir el 3, puedo meter el 3 adentro de la raíz, puedo hacer un montón de cosas. Si quiero meter, por ejemplo, el 3 adentro de la raíz, para meterlo, a ver, como es una raíz cuadrada, yo puedo meter adentro el 3 como un x, como un 3 al cuadrado. Si yo quisiera. Y bueno, y esto me quedaría como la raíz de 9 por 3, 27. Y ahí, que yo, me quedó de una manera distinta. Pero es todo esto lo mismo. Todo esto es la misma función. Equivalen a lo mismo. Y bueno, si yo quiero f compuesta por g, tengo que escribir f. Y f era 3 por x, pero en vez de x voy a poner raíz de 3 por x menos 1. Y de nuevo, ahí ya lo puedo dejar así. O por ejemplo puedo hacer una distributiva. Si quiero puedo hacer una distributiva y me va a quedar 3 por raíz de 3 por x menos 3. Porque 3 por 1, 3. Y acá lo mismo. Puedo meter esto acá adentro y me va a volver a quedar raíz de 27. No voy a volver a hacer la cuenta porque es la misma de acá. Por x menos 3. Y fíjense que, de nuevo, las funciones son distintas. A ver. ¿Y qué pasa con la x de la g? La que está en la raíz. Fíjate que la x de la g no está dentro de la raíz. Si la x estaría dentro de la raíz, el palito seguiría hasta por acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría? Vamos a hacer el caso, porque, a ver, tranquilamente te puede pasar. Vamos a poner la función h de x, tal que es la raíz de x más 3. Vamos a hacerlo por ejemplo. Porque, a ver, te puede pasar, no es que no existe la posibilidad. Vamos a hacerlo. Si surge la duda, ¿qué pasaría si? Veamos, si quisiera hacer f compuesta por h, lo mismo, va a ser... Ahí me faltó de x. Sería 3 por... En vez de x pongo raíz de 3x. Y... bueno, menos 1. Y si fuera h compuesta por f, sería la raíz de 3 por... Y en vez de x pongo esto. 3 por x menos 1. Y es todo esto dentro de la raíz. En este caso sería la raíz cuadrada de 9 por x menos 1. Y acá es más, hasta podríamos, si queremos, sacar el 9 afuera como un 3. Porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Por raíz cuadrada de x menos 1. Y ahí tendríamos otra forma de escribirlo. Pero todas este tipo de cosas son únicamente trabajar con los cálculos, trabajar con expresiones algebraicas de manera que nos quede lo que a nosotros nos quede más cómodo si es que nosotros tenemos que trabajar. O en el caso de un parcial, recuerden que ustedes van a tener opciones. Tratar de ver cómo hacer para que se parezcan a las opciones que tenemos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un ejercicio parcial puede ser sean f de x igual a 3 por x menos 1 y h de x, lo que pusimos nosotros, igual a la raíz cuadrada de 3 por x. ¿Sí? La función h compuesta por f de x es 2 puntos. Y acá te pueden poner una serie de... Ahora te van a poner, por ejemplo, A, B, C o D. Y te van a poner opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las opciones que te pueden poner. Te pueden poner raíz cuadrada de 3 por x menos 1. Te pueden poner... no sé. 3 por raíz cuadrada de x menos 1. Te pueden poner...
9 por x menos 1 y te pueden poner raíz cúbica de elefante, no sé. Cualquier cosa, porque te pueden poner cualquier cosa. Entonces vos ahí te vas a tener que analizar. Capaz que cuando hiciste la composición llegaste solo a esto. Y si, no se me parece ninguna. Bueno, veamos si esto lo puedo transformar de alguna otra manera, de manera tal de que me dé. Bueno, y ahí llegaste a transformarlo así. Entonces, no, para. Bueno, es esta. ¿Me explico? Por dónde van los ejercicios. Tener el multiple choice está bueno porque, bueno, te permite encarar el ejercicio por varios lugares distintos. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esto? No tengan miedo en desmutearse y decirme sí o no. Bueno, esto es en cuanto a composición. Fíjense que los ejercicios son así y después el resto de ejercicios son igual de estúpidos. Por ejemplo, el 1 dice te da f y te da g y te pide, bueno, encontrar la fórmula de composición y después te pide la inversa y evaluar cuando x vale 2 y cuando x vale menos 3. Ni más ni menos, ¿sí? Después acá te pide con estos dos que calculamos, bueno, encontrar cuánto vale cuando x vale 2, cuando x vale raíz de 3 y así con todo. Después tenemos, por ejemplo, nos da esta g y te dice, a partir del gráfico de x al cuadrado, hacer los gráficos de estos. Ya les voy diciendo a ustedes de todo corazón, con la mano en el pecho, no les van a pedir a ustedes hacer gráficos, ni a palo, porque si ustedes tienen que hacer gráficos, tienen que mandar el gráfico, y ustedes no van a mandar gráfico porque la evaluación es un múltiple choice. Así que como mucho sí tendrán que analizar gráficos, pero hacer gráficos no lo van a hacer. Sí pueden hacer como a modo de práctica todo lo que es estas composiciones. La pueden hacer a modo de práctica, así ya pueden ir practicando. Pero ustedes graficar no van a tener que graficar nunca acá. Es posible que la página se caiga mientras hacemos el parcial. Es posible que la página se caiga mientras hacen el parcial. Pasó en el final de ahora de marzo. ¿Por qué? Porque coincidían la hora del final, coincidía la hora del final con las fechas donde publicaban las admisiones a los distintos cursos de UBA 21. Entonces, ¿qué pasaba? El Moodle, el aula virtual se estallaba y se caía el servidor. A las personas que le pasó eso igual, UBA le dio una oportunidad de volver a rendir el final. Con el parcial no creo que pase, porque, número uno, no es que el final se rinde siempre de una hora a otra hora, es decir, se rinde cerrado y se hace una única vez. En cambio, el final está más extendido, es decir, ustedes entre el 4 y el 5, desde las horas que publiquen en el momento que lo vayan a publicar, desde el 4 y el 5 ustedes pueden hacer la cantidad de veces que ustedes quieran y en la hora que ustedes quieran. Es decir, si a ustedes les pinta hacerlo a las 2 de la mañana, lo hacen a las 2 de la mañana. Hay un tiempo para el final. Para el final hay un tiempo, sí. Para el final hay un tiempo que creo que son 2 horas y media. ¿Son 2 horas y media? Sí, para el final son 2 horas y media. Pero, por ejemplo, ustedes el final lo pueden hacer, qué sé yo. Un ejemplo de uno de los finales fue de las 9 de la mañana a las 2 y media de la tarde. De las 9 de la mañana a las 2 y media de la tarde, ustedes arrancaban, terminaba a las 2 y media de la tarde. ¿Sí? Si arrancaban 2 y 20, tenían 10 minutos para hacerlo. Pero si arrancaban a las 9, no es que tenían hasta las 2 y media de la tarde. Tenían 2 horas y media. ¿Me explico cómo es el asunto? Ok. Con lo que le decía, para los parciales no creo que pase lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente va a tener mucho más tiempo para ingresar. Sí es posible que si liberan el parcial a las 9 de la mañana, ya un millar no. Sí, millar, pues son miles. Unos miles de personas que quieran hacerlo justo a las 9 de la mañana. Y capaz que ande lento, pero no creo que se les vaya a caer. Y si se les cae, la UBA siempre responde y siempre da más tiempo o lo que fuera que sea. De todas formas, como les dije, ustedes van a tener un montón de tiempo para hacerlo y lo bueno es que lo van a poder hacer la cantidad de veces que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Alguna duda más respecto a eso? Si no, avanzo. No, buenísimo, avanzo. Lo siguiente que me gustaría ver hoy,
Y capaz que hasta podemos ver toda la unidad que corresponde. Y para mañana dejo únicamente la práctica. El siguiente tema es el tema de función inversa. Para hablar de función inversa tenemos que entender un montonazo de cosas. Son un montonazo de cosas que, en principio, son muy matemáticas que no tienen, parece que no tienen sentido. Usaremos muy pocas cosas de esas matemáticas que tienen muy poco sentido. Pero bueno, son cosas que les toman, así que se las voy a comentar. Para hablar primero de función inversa tenemos que conocer tipos de funciones o unas características que tienen las funciones. En primera instancia, ¿se acuerdan cuando yo recién al principio de la clase hablaba de dominio, imagen, que un valor tiene que tener un valor del dominio? Se fue Jazmín, no le gustó nada de mi clase. Bueno, lo lamento. Ustedes, volvemos a este ejemplo, ¿no? Ahora voy a escribir en rojo para cambiar. Supongan que ustedes quieren subir el volumen de la tele. Y si tienen una tele medianamente normalita, ustedes saben que pueden apretar el botón de subir el volumen de la tele, o pueden, por ejemplo, hacer qué cosa para subir el volumen de la tele, sin apretar el botón de subir el volumen del control remoto. Pueden, si quieren, si necesitan, pueden pararse, ir hasta la tele y apretar el volumen de la tele. Apretar el botón desde la tele. Y si apretan ese botón desde la tele, van a ver como imagen una misma respuesta que si hubieran apretado el botón del control remoto, ¿sí? Esto que ocurre está bien y esto define bien esta función f, ¿sí? Define bien esta función f. Ahora, imagínense que algo que, por ejemplo, que marca o algo que es importante para que una función sea función es que, por ejemplo, algo sería una estupidez si, por ejemplo, aprieto el botón de subir el volumen y me sube el volumen y al mismo tiempo me apaga la tele. ¿Sí? Es decir, un valor del dominio no puede tener dos valores de imagen, porque como les dije, si lo ponemos en ese contexto sería una estupidez. Yo apretar el botón de subir el volumen y que suba el volumen y me apague la tele. Si no, yo quiero que suba el volumen, quiero que solo suba el volumen. Esto es una condición que se llama condición de unicidad, ¿sí? La condición de unicidad dice que para cada valor de x, es decir, cada valor del dominio x, va a corresponder un único valor de imagen de y. Ahora bien, sí es válido que dos valores distintos de x me den un mismo valor de y, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy contando esto? Porque una función que tenga que tenga esa particularidad es una función que podría llegar a verse algo como por el estilo. ¿Qué significa esto? Que fíjense que para este valor de y yo tendría, si esto fuera y esto fuera x, que para ese valor de y yo tengo este valor de x, tengo este valor de x y tengo este valor de x. Y para un mismo valor de y tengo tres valores de x, ¿sí? Pero hay algunas funciones que no ocurre eso. Hay algunas funciones que lo que ocurre es que para cada valor de y hay un único valor de x. Sería una función más o menos de este estilo. Por ejemplo, una función de este estilo es una función donde para cada valor de y tengo un valor de x. Tengo un valor de x, 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 así con todos. Tengo un valor de x, un único valor de x. Esas funciones, estas, se llaman inyectivas. Estas funciones que se llaman inyectivas, si además de estas funciones yo tengo que para todo dominio, para todo valor de dominio hay un valor de imagen, además esa condición se llama sobreyectiva. Y cuando yo tengo una función que es inyectiva y sobreyectiva, tengo una función que se llama biyectiva. Y ustedes me dirán, ¿importa esto? Más o menos. Sí, importa, pero tampoco es algo que si no lo saben no van a poder sobrevivir en el mundo, ¿sí?
yo les voy a mostrar lo que dice el apunte teórico. Esto es lo que yo les mandé. Esto es lo que yo les mandé ahí por chat. No sé si estaban todos. Si no estaban todos, lo vuelvo a escribir. Copiar. Lo vuelvo a escribir. Lo vuelvo a escribir acá en el chat. Es un archivo Drive. Es una carpeta Drive. Donde, bueno, les aparece esto. Primero que les aparece es el organizador de matemática. Con todos los temas. ¿Sí? Con todos los temas y fechas. Después tienen exámenes y unidades. Cuando entran a unidades, tienen todo en unidades. Nosotros en este momento estamos viendo la unidad 3. En la unidad 3 tienen todas las partes teóricas. Asíntotas entra para después del parcial. No sé por qué está puesto acá. Después lo voy a sacar. En este caso estamos hablando sobre función inversa. Y ahí tienen todo el teórico de función inversa. ¿Sí? Bueno, y acá habla un poquito sobre diyectiva, sobre eyectiva y ese tipo de cuestiones. Véanlo. Está bueno. Para interesar, acá dice F es inyectiva, después habla de F suryectiva o sobreyectiva, y si pasan las dos cosas se llaman que es biyectiva. Y te dirán, ¿para qué cuaderno me sirve? Bueno, para algo sirve, pero tampoco es una cosa vinculante de toda la vida. Para lo que sí es importante tener en cuenta es para el tema de función inversa lo siguiente. Sea F biyectiva, defino F a la menos 1 como inversa de F. Y defino a F a la menos 1 como inversa de F. Y lo que ocurre es lo siguiente. Que si F está definida de un conjunto A un conjunto B, F a la menos 1 va a estar definida de un conjunto B a un conjunto A. Si esto ocurre, va a pasar esto. ¿Sí? Esto es una parte importante. Y la otra parte importante es, bueno, cómo encontrar esta F a la menos 1. ¿Cómo encuentro esta F a la menos 1? Y créanme que es bastante muy fácil. Vamos a hacer un ejemplo primero sencillo, que es una función lineal. Tengo f de x igual a, no sé, 2x menos 5, por ejemplo. Lo que voy a hacer para encontrar va a ser primero, donde dice f de x, voy a poner x. Y donde dice x, voy a poner y. Y lo que voy a hacer ahora es despejo la y. Entonces este 5 que está restando pasa sumando. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. A todo, ¿no? Obviamente. Entonces, esta y va a ser f a la menos 1. Entonces, f a la menos 1 de x, esa es la inversa, va a ser igual a x más 5 sobre 2. Listo. Y listo. Espero que les haya gustado. Bueno, no, hay un poquito de cuestiones más que están piolas tener en cuenta. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda? Todo bien. Así me gusta, que vaya todo bien. Obviamente esto es algo súper sencillo, es una función lineal. Se podría llegar a complicar un poco cuando, por ejemplo, tengo f de x igual a x menos 2 sobre x más 3, por ejemplo. Sí, es que cuando los hago son fáciles y después no. Sí. No, nada, eso lamentablemente eso hay que poner a hacerse. La realidad es que la operatoria es la misma siempre. Pero bueno, lo demás se saca con práctica. Entonces, veamos este que no es que sea más difícil, sino que hay que prestar un poquito de atención y hay que ponerle un truquito aparte. Pero bueno, la idea es la misma, es decir, donde veo f de x pongo x y donde veo x pongo y. Entonces esto va a ser y menos 2 sobre y más 3. Y acá lo que voy a hacer es, bueno, esto que está dividiendo lo paso multiplicando. X por y más 3 igual a y menos 2. Acá hago una distributiva, ¿sí? Entonces me va a quedar x por y más 3x igual a y menos 2. Y ahora lo que voy a hacer es voy a pasar los términos con y de un lado y los términos sin y del otro. Entonces esto me va a quedar x por y
menos y igual a menos 3x menos 2. Y lo que hago acá es sacar factor común y, que esta es la parte por ahí, no sé, difícil del ejercicio. Que acá, a ver, si a este término le saco la y me queda x, y si a este término le saco la y me quedaría como un 1, ¿no? Fíjense, para corroborar que está bien, es que si yo hago distributiva me queda lo de arriba. Y por x es y por x, y por menos 1 es menos y. Menos 3x menos 2. Y ahora lo que hago es esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me va a quedar finalmente que f a la menos 1 de x va a ser igual a menos 3x menos 2 sobre x menos 1, por ejemplo, ¿no? Y ahí tengo la otra función. Fíjense que si yo analizo dominio de imagen de esta, el dominio de f, bueno, el dominio de f va a ser igual a todos los reales menos el menos 3, y la imagen de f van a ser todos los reales menos el 1. La imagen, se los digo para que lo tengan en cuenta, se puede ver cuando yo agarro el x de mayor exponente y si los dos x de mayor exponente son los dos del mismo exponente, acá sería x a la 1 y x a la 1, lo que hago es divido por los coeficientes principales. En este caso son 1 los dos. 1 dividido 1 me da 1. En el otro caso, bueno, el dominio de f a la menos 1 van a ser todos los reales. Fíjense que acá x no puede valer, es decir, lo de abajo no puede valer 0, entonces x no puede valer 1. Y la imagen de f a la menos 1 va a ser, los dos x son en la misma potencia, entonces agarro los coeficientes principales y los divido. Menos 3 dividido 1 es menos 3. Son todos los reales menos 3. Fíjense que acá sí se invirtieron. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo la particularidad de que f es biyectiva. Y esto podría llegar a ser lo más difícil que les puede llegar a tocar. Perdón, ¿por qué menos 3? Fíjate acá. A ver, ¿dónde está? Acá en el dominio me decías por qué menos 3, o acá en la imagen de f a la menos 1. ¿En la imagen o en el dominio? Bueno, los dos. En la imagen de menos 1. ¿Por qué la imagen acá? De nuevo, hay un truquito para saber la imagen de esto, que es justamente ver si las dos x, vos tenés acá dos polinomios que se dividen. Si las dos x tienen el mayor coeficiente principal igual, es decir, acá sería x a la 1, x a la 1, los dos son iguales. Cuando eso ocurre, lo que no puede valer de la imagen va a ser la división entre el coeficiente principal del de arriba dividido el coeficiente principal del de abajo. En este caso sería menos 3 dividido 1, que esto es igual a menos 3. ¿Sí? Esto se entiende muchísimo mejor y tiene mucho sentido cuando uno empieza a estudiar límite. Pero el límite es después del parcial. Cuando empieces a estudiar límite vas a ver que esto sale de patada. Porque ahí se aplican la propiedad de límites y listo. Y se entiende muchísimo más. No sé por qué a la UBA le encanta poner cosas que se van a ver más adelante. Pero bueno. También se entiende que esto es como que una especie de nivelación y que todos estos temas ustedes ya lo vieron. Pero bueno. Hay gente que no lo vio en el secundario, o hay gente que lo vio hace 15 años en el secundario. Y hace 15 años ya no se acuerda. Luego de esto, a mí lo que me gusta mostrar siempre es, vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo más. Voy a decir f de x igual a, por ejemplo, x al cubo menos 2. Vamos a encontrar la inversa. Esto sería x, esto sería y al cubo menos 2. Entonces esto es x más 2. Y esta potencia cuadrada, esta potencia cúbica, lo pongo como raíz cúbica. Y ahí tengo y. Entonces f a la menos 1 de x va a ser igual a la raíz cúbica de x más 2. Y lo que voy a hacer ahora, esto lo recomiendo a todos mis alumnos, lo voy a graficar con un programa que grafica cosas. Ese programa se llama GeoGebra. Paréntesis enorme a lo que voy a explicar. Ustedes saben que UBA21 no se puede usar calculadora. Guiño.
Enorme guiño. Enormísimo guiño. ¿Por qué? Porque en UBA 21 los parciales y finales se rinden presenciales. Y cuando vas a rendir presencial no te permiten usar calculadora. Guiño. ¿Qué ocurre? No vamos a hacer ni parciales presenciales ni finales presenciales. Es decir, los parciales y finales los hacen desde casa. Obviamente no pueden usar calculadora, pero a ver, están desde casa. No hay ninguna cámara que lo filme ni nada por el estilo, pues es un cuestionario. Es decir, ustedes pueden hacer me llevo a morir si no uso calculadora. Bueno, ustedes no deberían usar calculadora si los ejercicios están pensados para resolverse sin calculadora, pero la realidad es que van a estar desde su casa, van a estar con su computadora y pueden hacer el examen con calculadora, con un programa graficador, pueden hacerlo, pueden utilizar la computadora como quieran y pueden tener, si quieren, un físico nuclear en la espalda diciéndole cómo se hace todas las cosas. Es decir, eso no... Nada, la UBA sabe que puede llegar a pasar eso, así que nada, yo se los comento. En vista de estando justamente en esta situación, yo siempre recomiendo utilizar un programa que está muy bueno, que se llama GeoGebra. El programa GeoGebra, ustedes van a Google, ponen, muy difícil, ponen GeoGebra, ponen buscar. A mí me va a aparecer directamente en la página porque yo ya lo encontré un montón de veces. GeoGebra, no, pone GeoGebra. GeoGebra, búscame solo GeoGebra, no me busques geogebra.com. Ahí está, gracias. Y en Google, la primera que te aparece es GeoGebra. Y acá van a la parte de descargas, hacen clic, y acá se bajan el programa que se llama GeoGebra Clásico 6. Ponen descargar, no lo voy a descargar porque yo ya lo tengo. GeoGebra Clásico, el 6, y les aparece esto. Esto es un graficador, ¿sí? Recover un save delete. Que lo pueden poner en castellano. Bueno, yo no sé por qué se me setea siempre en inglés. Yo no tengo problema, pero capaz que alguno de ustedes se puede poner en castellano, en español. Listo. Configuración por defecto. Listo. Y acá lo que van a hacer es, en la parte donde dice entrada, en el costado izquierdo arriba, hacen clic. Y acá abajo se les aparece tienen acá un icono de teclado. Hacen clic ahí y ustedes van a tener, se les va a abrir esto, donde van a tener las variables X y Z, pi, todas estas cosas. Van a tener funciones ya predeterminadas, van a poder poner letras y van a tener algunos símbolos, que a veces sirve, a veces no, depende. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, yo voy a graficar las dos funciones que les había dicho. Esta función, x al cuadrado menos 2, y esta función. Y vamos a analizar qué pasa. Yo voy a poner x al cubo, ahí apreté la X, apreté este botón que me permite poner el valor que yo quiera. Acá se va escribiendo todo, yo estoy haciendo clic nomás. Ahí apreté para el costado para poner el más 2. ¿Era más 2 o menos 2? Era menos 2, ¿no? Menos 2, ahí está. Entonces ahí, una vez que yo hago esto, aprieto Enter, me grafica la función f. Pim, esta es la función f. Y ahora lo que voy a hacer es voy a graficar la otra función. La otra función era x más 2 y era la raíz cúbica. La raíz cúbica acá el programa te lo va a poner, lo puedes poner como una potencia, es decir, x más 2, todo eso elevado a la 1/3. Ahí tengo la otra función. ¿Ven? Lo que hace invertir, lo que hace la... a ver, dice, me llevo a venir, pero no te miran mientras haces el examen. No te miran mientras haces el examen. Entonces, lo que hace la función inversa de alguna manera es agarrar la función y la tuerce para acostarla sobre x. Es decir, acá la función verde, fíjense que la función verde está paradita así de esa manera, y cuando la invierto como que la tuerce en función x. Lo que está haciendo de alguna manera es todo lo que estaba en x lo pone en y, y todo lo que está en y lo pone en x. Eso es lo que hace la función inversa, que justamente es lo que nosotros hacemos. Nosotros reemplazamos la función por x y la x por la y. Entonces lo que estamos haciendo justamente es invertir esos valores. Eso es lo que hace invertir una función. Ahora bien, todas las funciones inversas tienen una particularidad. La particularidad que tienen es que todas las funciones inversas son simétricas a la función y igual x, que es esta función azul que ustedes ven acá. Son todas simétricas a esa función. ¿Qué significa que la función sea simétrica a esta? Significa lo siguiente,
que si yo pudiera tomar una... Si yo pudiera tomar la medida o la distancia que hay desde la función esta azul hasta la función, por ejemplo, verde, yo con el programa lo voy a hacer así. Ustedes no necesitan este dominio del programa, no pasa nada. Pero esto es para yo mostrárselos. Las distancias estas, J y K, que las tengo escritas acá, J y K. Me encantaría que esto esté acá arriba. Bueno, no se puede. Cambiate. Bueno, no importa. Estas distancias, J y K, fíjense que son las mismas. Si yo muevo el punto A, obviamente las distancias J y K aumentan, pero las dos siguen valiendo lo mismo. Si yo sigo moviendo, siempre los dos valores funcionan igual. Eso significa que una función y su inversa tienen la particularidad de que son siempre simétricas a la función x igual y. Perdón, y igual x. ¿Sí? Eso es una cuestión. Y la otra cuestión, que es para tener en cuenta, es decir, una de las cosas que yo decía, es esto de que estas dos son simétricas respecto a igual x. Y otra propiedad que es importante es qué pasa si yo compongo f compuesta por f a la menos 1. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Fíjense una cosa. Pensemos esta composición en el sentido que habíamos pensado esto que está acá. ¿Sí? Y teniendo en cuenta esto que habíamos dicho acá. ¿Sí? Que la inversa lo que hace es justamente me cambia el sentido del conjunto de entrada que de salida. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener mi conjunto, tengo mi f, que es biyectiva. Es decir, que pasaba que intercambiaban los conjuntos de entrada y salida, que va de A a un B, a una B. Entonces, yo tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B. Entonces yo tengo agarro un elemento de acá, un elemento X de acá, y lo transformo a partir de mi función f, y se transforma en un valor f de x, ¿no? Y lo transformo acá, que está en B. Ahora, si yo este elemento lo compongo con f a la menos 1, f a la menos 1, lo que me quedaría es f a la menos 1 de f de x. Y ustedes dirán, ¿pero qué me da? ¿Qué es este número? ¿Cómo es este número? Este número lo que pasa es lo siguiente. Fíjense que si f de x va de un a a un b, f a la menos 1 va de b a a. Es decir, este conjunto de llegada no es otro que el mismo valor a. Entonces, lo que hace en realidad f a la menos 1 es, más que hacer esto, lo que hace f a la menos 1, si yo vuelvo a componer esto, es agarrar este mismo valor y lo vuelve a mandar acá. Así que esto que está acá no es más que el mismo valor x. Entonces, sea como sea, f compuesta por f a la menos 1 o al revés, siempre este resultado va a ser x. ¿Por qué? Porque agarra un elemento de un lugar, lo pasa a un lugar, pero lo devuelve. Siempre lo devuelve. Si yo agarro el 2 lo transforma en algo, pero cuando lo agarro y lo quiero volver a transformar por la inversa, lo vuelve a transformar en 2, por ejemplo. ¿Sí? Y esto podemos hacer la comprobación con cualquier composición que yo quiera. Vamos con una fácil. Bueno, esta es fácil. Todas son fáciles, pero bueno. Vamos con, por ejemplo, esta. Que tengo estas dos que eran f de x igual a 2x menos 5 y f a la menos 1 de x, que era igual a x más 5 sobre 2. Vamos con estas. Vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Y esta.
Veamos entonces qué pasa cuando yo compongo f con f a la menos 1. F compuesta con f a la menos 1 en x. ¿Cómo hago? Bueno, escribo f, que es 2 por f a la menos 1 de x menos 5. Pero f a la menos 1 de x, ¿qué era? F a la menos 1 de x es, bueno, es 2 por x más 5 sobre 2 menos 5, ¿no? Y fíjense que este 2 se simplifica con este 2 y me queda x más 5 menos 5, y este menos 5 con este menos 5 me termina quedando x. Y fíjense que agarré agarré un ejemplo que tenía, pero también funcionaría con, por ejemplo, estas dos funciones también funcionaría, lo podemos probar. Veamos, yo quiero componer f a la menos 1 en este caso, compuesta por f, es decir, da igual el orden en que yo esté componiendo. F a la menos 1 es raíz cúbica de x, pero en vez de x voy a poner x al cubo menos 2 más 2. Y acá ya se ve claro que, por ejemplo, menos 2 más 2 es 0, y la raíz cúbica de x al cubo es igual a x. De nuevo me quedó que es igual a x. Probamos si queremos al revés. Al revés, ¿cómo me quedaría al revés? Bueno, al revés me quedaría, digo, f compuesta por f a la menos 1 de x. Fíjense que si yo compongo al revés, bueno, voy a tener que poner x al cubo, pero bueno, en vez de x pongo f a la menos 1. Entonces esto va a ser raíz cúbica de x más 2, todo esto elevado al cubo menos 2. Y acá, cuando yo elevo al cubo el x a la raíz cúbica, este se puede simplificar con este, entonces me va a quedar x más 2 menos 2. De nuevo, tengo igual a x. ¿Sí? Las composiciones de estas siempre me van a dar x. La composición de f compuesta por f por su inversa, o su inversa compuesta por f, siempre me van a dar x. Y con esto terminaríamos la parte teórica del día de hoy. ¿Les sirvió? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que les haya quedado alguna, bueno, como dije, alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? No. Buenísimo. Perfecto. Lo que voy a hacer, digo, porque como que toda la semana lo que correspondería sería ver eso, y además funciones monótonas. Es decir, si vamos al organizador, si vamos al organizador, se supone que esta semana tendrían que ver composición de funciones, función inversa y funciones monótonas. Me voy a tomar 2 minutos, porque más de 2 minutos no toma, hablar sobre funciones monótonas. ¿Sí? Función monótona. Función monótona. Una función monótona, para estudiar función monótona tengo que saber cuándo una función crece y cuándo una función decrece. Entonces, ¿cuándo una función crece? ¿Cuándo una función decrece? Esto es muy sencillo, no me voy a tomar más de 3 minutos. Esta es mi función, por ejemplo. Para definir cuándo una función crece, cuándo una función decrece, primera condición, siempre me tengo que mover hacia los x cada vez más grandes. Es decir, siempre me tengo que mover hacia la derecha. Si yo, cuando me muevo siempre hacia la derecha, tengo la función que me va para arriba, la función crece. La función me va para arriba, la función crece. Si yo, cuando me muevo para la derecha, veo que la función va para abajo, la función decrece. ¿Sí? Esa sería la idea de crecimiento y decrecimiento que ya se vieron en sesiones anteriores. Una función monótona, básicamente, una función monótona es la que o bien siempre crece, o bien siempre decrece. Y créanme, ¿no? Eso es todo.
Es decir, si yo tengo una función, por ejemplo, una función lineal, es monótona, porque o siempre crece o siempre decrece. O puedo tener una función constante. ¿Sí? Puedo tener, por ejemplo, esta función que habíamos graficado. Estas funciones, las dos, tanto x al cubo menos 2 como la raíz cúbica de x más 2, las dos son también monótonas, porque siempre acá siempre crece, o bueno, acá también siempre crece. ¿Sí? Las dos son monótonas, por ejemplo. Y listo. No hay más vuelta que darle. Entonces con esta clase, fíjense que tuvimos 1 hora y 20. Vimos todo lo teórico que correspondía a esta semana del nomenclador. ¿Sí? Les comento, para que ustedes sepan, yo de nuevo lo vuelvo a comentar, yo doy estas clases, las doy a modo de curso, que son pagos, que ustedes se llevan siempre. Es decir, hay un reservorio de todas las clases grabadas, además tenemos un grupo de WhatsApp aparte donde los alumnos pueden preguntar, todas las dudas que tengan. Están invitados para los que quieran formar parte. Además, a partir de la semana próxima voy a dar un curso de repaso, es decir, voy a dar toda la materia de repaso para el parcial, ¿sí? Para el parcial próximo, así que en eso también están invitados. Eso es algo que se paga una única vez y es solo durante esa semana. Pero bueno, después del parcial los cursos siguen para la segunda parte, y les aviso, la segunda parte se pone bastante heavy. Así que si necesitan ayuda, está bueno, es siempre recomendable hacer estos cursos. Además son dentro de todo bastante económicos, ¿sí? Imagínense que lo que sale la semana no sale una hora de profesor particular bien, ¿sí? Ustedes van a pagar 4, por lo general los cursos son de 2 encuentros, 2 horas por semana, y ustedes pagan 4 horas menos de lo que pagarían una hora con un profesor particular. Después el que esté interesado me pregunta. Eso es en cuanto al curso, y si no, también estoy ofreciendo, como les digo, un curso de preparación para el parcial, ¿sí? Con esto yo terminaría la parte teórica. Me quedan todavía 40 minutos de mi tiempo para, si alguno tiene alguna duda de lo que fuera que sea de la práctica de prácticas anteriores o de cualquier tipo de ejercicio que tengan, nada, los escucho, y si no, bueno, los despido. Así que me quedo acá a lo que ustedes necesiten. Capaz que de repente alguno me dice, mira, estuve haciendo el ejercicio 62 de la guía 1 y no me sale, y bueno, capaz te puedo tirar una mano. Lo podemos hacer, digo. Si no, los despido, y que tengan una muy buena noche, una muy buena semana. Escríbanme si les interesa formar parte. A mí me serviría un montonazo, ¿sí? Yo como con esto, así que me encantaría que, si pueden formar parte, buenísimo. Si quieren esta clase grabada, por favor les pido que se comuniquen conmigo por privado, que yo ahora la voy a subir. Y nada, eso nomás. Bueno, nos vemos, Santo, suerte. ¿Los demás? Bueno, entonces corto acá, voy a cortar la grabación.